El equipo de investigación de Tal Cual se traslada hasta un mercado muy conocido de Valencia. De 4 a 7 de la mañana se monta un mercadillo ilegal paralelo. ¿Qué objetos se compran y se venden de madrugada en estas calles? Oye, estamos buscando bicis. Mira qué bicicleta. Pero como esta no hay ninguna, ¿eh? 50. Pero mira tú, mira, qué bien. Se trata de un auténtico mercado negro de bicicletas. De madrugada, los vendedores ambulantes ocupan las calles intentando poner el mejor precio a su mercancía. Ellos no ocultan su procedencia. Se trata de bicicletas robadas. Tengo bicicleta de carrera que valen 500 euros y la tengo yo y voy por todos lados. De aquí de rastro compras. Es que está nueva. ¿Cuánto puede costar esa en el mercado, por ejemplo? 180, 200 euros. Nueva, con papel, ¿De dónde? Una farola, con una cadena y algo. Comienzan a llegar los primeros compradores. Saben cómo funciona este mercadillo, por lo que no dudan en aconsejarnos para que hagamos la mejor compra. No tengas prisa, vas como encuentras una buena de precio y de todo. Muy contento se va aquel con su bici. Y este también, la acaba de robar y mañana me trae otra. ¿Cuánto la vendió? 35. Pero no solo encontramos bicis. Hasta este mercado negro llegan también toda clase de complementos. ¿Eso qué son, las ruedas sueltas? Tengo de todas clases de bicicletas. Se están atando en un sitio por A las 6 de la mañana, un coche de la policía hace su ronda por la zona. ¿Cuál será la reacción de estos vendedores ilegales? Continúan con su actividad sin inmutarse. Nos da un poco de miedo estando ahí la policía. No tenemos miedo. ¿Quién es? Ya son las 6:30 de la mañana. Los vendedores que aún no se han desprendido de sus bicicletas comienzan con el regateo. ¿Y estas qué precio tienen? 50. Último precio 40 euros. Pero estas, si te ve el dueño por Valencia con las pegatinas. Lo pintas. Compras un spray de bici, sí. Oye, pero esta la has cogido con el candado y todo, ¿eh? ¿Pero tienes llave de este candado? No, eso no. Comienza a amanecer en este peculiar mercado de Valencia. Los reporteros no salen de su asombro. Las ventas incluso se multiplican a plena luz del día. No es la primera que cojo, ¿eh? A la semana puedo coger 3, 4, 5. ¿Y si te pilla la poli? Si me pilla la poli me meten multa. Son 120 o así. Mercado negro de bicicletas. Un negocio sin freno. Isidoro, en plena calle, primero de madrugada, pero como bien oíamos, nuestros reporteros se quedan alucinados cuando comienza el día, comienza el mercadillo y allí siguen tan tranquilamente vendiendo sus bicicletas. ¿Por qué no tienen miedo a la policía? No, es que nos quedamos todos. Mira, una cosa, mientras que haya compradores, va a existir mercadillos aquí en otra parte. En estos mercadillos lo que tiene que hacer es las licencias municipales. Si no es un mercadillo legal, habría que quitarlo a través de los ayuntamientos. El problema que tiene la policía aquí cuando llegamos es que ¿cómo demostramos que ese objeto es robado? Porque se ha robado y ahí ya está el objeto. Lo que se puede hacer es interceptar, se incauta ese objeto, se hacen posteriores gestiones y si son robadas, demostramos que son robadas, como vemos la persona que tenía esa bicicleta, puede ir luego al juzgado. Es un problema grande lo que tenemos con estos mercadillos. Vamos, que no les pasa prácticamente nada. Date cuenta en el sentido de que no podemos, mientras que yo no demuestre al juez que es una cosa robada, como policía, poco podemos hacer. La policía, Isidoro, sabe que este mercadillo existe en Valencia desde tiempos inmemoriales. Lo que tiene que hacer todos los días cuando se ponga el mercadillo es ir con una grúa, pedir la factura a las personas que están allí vendiendo las bicicletas y el que no presente la factura, llevársela. Ricardo, porque todo el mundo sabe que ese mercadillo es de bicicletas robadas. Aquí en Madrid se está haciendo. En Madrid, por ejemplo, hay mercadillos de estos que aparecen con hurtos famélicos, hurtos de comida, que venden comida de esta a la gente y se está recogiendo todo eso que está en el suelo. La gente sale corriendo. Y eso hay que evitarlo. Y la gente que no compre principalmente. Porque mientras que haya gente que compre, vamos a tener estos mercadillos en una esquina o en otra. Isidoro, precisamente es la segunda parte que vamos a ver porque, como bien dices, no solo se venden bicicletas robadas, también nos han ofrecido en este mercadillo tan particular alimentos robados. El equipo de investigación de Tal Cual ha descubierto que no solo se venden bicicletas en el mercadillo nocturno de Valencia. La comida robada también es uno de los productos estrella. Los compradores son de lo más variado. ¿Usted qué ha hecho? ¿La compra aquí? Sí, yo. A ver. Para mi novia. Los ladrones se camuflan entre la multitud para ofrecer la comida, queso, jamón y artículos enlatados. ¿Pero cuántas cosas llevas ahí? Tengo crema. Champón, si quieres. ¿Esto 5 euros? 2 por 5 euros. Ah, ¿y la caducidad?
Venden productos de primera necesidad, pero ¿cómo burlan las medidas de seguridad de los supermercados? ¿Y qué tienes? ¿Una habilidad especial? Porque yo si hiciese me pillarían fijo. No son muchos. Ah, que vais a poquitos, ¿no? Los pequeños supermercados de barrio son los elegidos por los ladrones para sustraer sus artículos. Roban para venderlo en las calles y no tienen miedo a la policía. ¿Y nos da miedo que esté la policía por ahí? Me da, pero ahora no está. Si viene, me voy. Ya está. ¿Alguna vez os han pillado? ¿Y qué os hacen? Nada. Mercado negro de alimentos. Una actividad en auge. Ahí está, ¿qué nos hacen? Nada. Si veíamos hace un momento que no tenían ningún miedo por vender una bicicleta que puede llegar a costar 500 euros, ¿por qué van a tener miedo de vender una lata que cuesta 20? Están por debajo de los 400. Date cuenta que efectivamente, estas son las faltas y entonces la gente lo recoge. Lo que pasa es que te he dicho anteriormente una cosa, siempre van los supermercados pequeños y eso lo que van a conseguir es que al final los supermercados pequeños cierren. Cada vez tenemos más hurtos famélicos, hurtos de comida. Eso concienciar al cliente, Eso porque me parece es lo que principal que roba, tenemos que poco le decir importa. a la persona que nos está mirando, es decir, usted no vaya a comprar ahí. Sabemos que la situación está muy mal, que puede ser más barato, pero lo que hacemos con eso es que haya gente que ha puesto un negocio y lo tenga que cerrar. Y entre todos yo creo que tenemos que trabajar por eso. ¿Y la policía qué hace? Pues cuando les cogemos es una falta, volvemos a ocuparle la mercancía, pero sabes que es una falta y ni siquiera entran por comisaría. Otra manera de concienciar, Alfonso, es el tema de la salud, ¿no? Las pocas garantías que tenemos. Cuando hablamos de comida, pues productos que tienen que estar refrigerados, por ejemplo, no va a ningún lado. Pero aviso a navegantes, hay personas que pueden ver el reportaje y les puede parecer un chollo. Y es un delito comprar objetos robados si sabes que han sido robados, ¿no? Es una receptación y es un delito y eso también tiene que saberlo la gente, que si yo cojo, perdón, un compañero o yo, que soy policía, cogemos a una persona cogiendo cosas robadas, se le puede acusar de receptación. Ya, pero en cualquier caso, no digo ya por los clientes que a lo mejor por ahí sí que se les puede concienciar. Yo vuelvo al que lo vende, al que roba en el pequeño comercio. Les decían a nuestros compañeros, nos llevan a comisaría, nos toman los datos, estamos unas horas y a la calle para robar para el día siguiente. Es lo que tenemos, es la ley que tenemos actualmente. ¿Se debería endurecer entonces? Hay que buscar, en ciertos delitos hay que cambiar la ley y los gobernantes tienen que concienciarse de que eso hay que hacerlo. Bueno, pues habrá que hacer.